El oficio de maestro, uno de los grandes oficios, sin duda la esperanza puesta en grandes profesionales de nuestra tierra que son la guía para nuestros más pequeños. Hoy tenemos aquí a una de las grandes, de las mejores, mejor docente de España, mejor docente del mundo, pero sobre todo un regalo para los pequeños que ve a diario en el colegio de Sorihuela donde trabaja. Hoy nos acompaña una gran maestra, es Lourdes Jiménez. María Lourdes Jiménez García, maestra, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y entrenadora nacional de ciclismo. Es natural de la localidad jienense de Villanueva del Arzobispo. Su trabajo constante como maestra la hizo en 2020 convertirse en mejor maestra de España en la categoría de primaria. Un año más tarde, el Global Teacher la coloca como una de las mejores docentes a nivel internacional. Son los galardones más importantes para los que ejercen la docencia, pero para ella los premios son meras anécdotas. El verdadero reto está en las aulas, en desarrollar una buena labor con los más pequeños, poniendo en marcha día a día métodos innovadores que motiven al alumno, que lo hagan crecer, madurar, desarrollar su talento, encontrar sus grandezas y esas facetas en las que es capaz de destacar. Trabaja en la escuela y también fuera de ella para contribuir a mejorar la enseñanza, a acercarse a conocer mejor a los más pequeños. Ha publicado una veintena de libros, cuentos, poesía, manuales, libros de formación. Colabora con medios de comunicación y elabora con el Ministerio de Educación los contenidos curriculares de programas para niños en la cadena pública. Es una voz autorizada, un referente en la enseñanza que ejerce su profesión en un colegio de Sorihuela del Guadalimar. Nuestra invitada es un compromiso constante con la educación, una maestra de vocación, una programadora incansable de actividades para sus alumnos donde destaca el periodismo, la cultura, el deporte o el medio ambiente. Hoy recibimos en Mejor Hablando a Lourdes Jiménez. Lourdes Jiménez, ¿qué tal? Hola, muy bien, Victoria, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, un placer. Maestra, qué nombre más bonito, lo que engloba esa palabra, ¿eh? Para mí, la profesión más bonita del mundo, ¿qué te voy a decir? Maestra, además siempre prefiero ser maestra que profesora, porque creo que maestra es una palabra que encierra mucho más significado. Qué bonito y qué esperanza tiene la sociedad en los maestros, pero los maestros de vocación, que no son todos. No son todos, tristemente, desgraciadamente no lo son. Yo llevo mucho tiempo diciendo que hay que cambiar las leyes educativas, especialmente en la oposición al acceso al cuerpo de maestros, para ver de qué manera se puede discernir y discriminar entre un maestro vocacional y el que no lo es, porque no podemos tener el sistema que tenemos actualmente de cribado para opositar, que es muy memorístico, muy mecánico, y al final pues pasan tristemente, como hemos dicho anteriormente, maestros que no tienen vocación. Y que se dedican a eso como podían dedicarse a cualquier otra cosa. Claro, unas oposiciones, tú le demuestras a un tribunal que sabes estudiar, que te has organizado, has tenido destreza, pero no te evalúan si vas a ser o no un buen maestro. Efectivamente. Y luego también el periodo de práctica es también insuficiente, la valoración. Creo que deberían más los inspectores de educación meterse mucho más, no solo a ver la burocracia que el docente desarrolla a lo largo del año que está en prácticas como funcionario, sino a ver las prácticas reales que desempeña en el aula, para ver cómo trata al alumnado, no solo en un momento puntual, sino a lo largo de todo el año, ¿no? Porque muchos maestros dejan mucho que desear y estamos hablando de que estamos trabajando con el material más delicado que hay en el mundo, ¿no? En la vida. ¿Cuánto daño puede hacer un mal maestro en el desarrollo de un pequeño, por ejemplo, en la autoestima? Por ejemplo, un mal maestro, y también ahora hablaremos, o imagino que tendremos la oportunidad de un mal padre o una mala madre, ¿no? Yo creo que siempre va de la mano escuela y familia, y podemos hacer mucho daño como adultos, tanto como familia como maestros. Eres tan revolucionaria como inspiradora. Bueno, Lourdes, en el tema de la enseñanza, porque hace unos años te convertías en la mejor docente de España, después llegaba y te convertías en la mejor docente del mundo. No sé yo, como una maestra de Villanueva del Arzobispo que ejerce en un pequeño pueblo de nuestra tierra como es Sorihuela de Guadalimar, ¿cómo digiere todo esto? Y cuando te consideran, bueno, una voz totalmente autorizada dentro del mundo de la educación. Pues digerirlo con la mayor naturalidad y normalidad, porque yo siempre he dicho que los premios son anécdotas y que debemos verlo como eso, y siempre con los pies en el suelo o con los pies en la escuela, ¿no? Porque al final
bueno, lo único que he tenido ha sido una mayor repercusión a nivel mediático para poder tener algo más de voz en lo que es el mundo, el ámbito educativo, que al final no está mal del todo porque pues, puedes formar a otros maestros, inspirar a otros docentes, a futuros docentes o motivar a los desmotivados. Pero lo llevo con una normalidad excepcional porque además siempre he intentado buscar trabajar en pueblos pequeños. A pesar de haber trabajado en grandes ciudades o capitales de Andalucía, yo he buscado trabajar en las zonas rurales porque creo que son un gran desafío y que tienen que ser un reto de apuesta para mejorar, porque no podemos pensar que un pequeño pueblo o un pequeño centro rural tiene solo hándicaps, sino que tiene muchas oportunidades también. Entonces eso es lo que persigo, ¿no? Que los pequeños pueblos, a pesar de que van perdiendo natalidad y van perdiendo fortaleza, pues veamos que tienen mucho que aportar a la sociedad. Una veintena de libros que ya has escrito, Lourdes. No sé cómo sacas el tiempo entre la docencia, tu maternidad, dar alguna que otra charla, que también estás de manera muy activa participando allá donde te llaman, y aparte ponerte a escribir, ¿no? Y bueno, aparte de los talleres que con los pequeños realizas, ¿no? No sé cómo se saca tiempo para conjugar toda esta actividad en pro de la sociedad, porque es un gesto totalmente altruista porque es dar y ofrecer lo que yo tengo para mejorar esta situación, ¿no? Así es. Bueno, últimamente desde que he sido mamá no he sacado mucho tiempo, solo he escrito un libro desde que he sido mamá y fue un cuento infantil dedicado a mi hijo, pero es cierto que duermo poco, es verdad, desde pequeña he dormido poco y eso juega a mi favor a la hora de crear porque aprovecho ese tiempo en el que quizá otras personas descansan, no sé lo que es echarme una siesta, entonces quizá pues ese tiempo me sirve para crear pues cosas que puedo publicar, ¿no? Empecé escribiendo en 2009, entonces empecé escribiendo libros pedagógicos porque yo, que soy especialista en educación física, licenciada en Ciencias del Deporte, echaba en falta manuales pedagógicos para aplicar no solo educación física de forma mecánica, sino que hubiese proyectos transversales y multidisciplinares para trabajar los valores con los más pequeños. Y a partir de ahí, pues bueno, desde pequeña tuve la vocación de escribir cuentos y he tenido la gran fortuna y la gran suerte de que editoriales muy punteras en el país me hayan publicado libros y para mí, como tú decías, es un acto de vocación que no es altruista porque prácticamente en este país es muy difícil vivir de las letras, pero me apasiona mucho, lo hago en mi tiempo libre y lo hago de forma totalmente pasional. ¿Cuándo llega el momento en el que ves con claridad que quieres ser maestra? Pues desde pequeña lo tuve claro y te voy a decir por qué. Primero porque me apasionaba el deporte desde que era muy niña. No sé si tú también lo habrás vivido, ese juego libre en la calle, ¿no? Con los compañeros, en el que barriadas del pueblo se unían para poder jugar pues a las 3 en raya, a las 2 cuartas, al escondite, al pilla-pilla. Y allí yo despuntaba mucho porque me gustaba mucho todo lo que era la actividad motriz, ¿no? Y el deporte. Me empecé a apuntar a todos los deportes que había en aquellos tiempos. No había tantas extraescolares, pero algunos deportes en verano y entonces descubrí que me gustaba todo tipo de deporte. Cuando descubrí que había profesiones que estaban enfocadas a trabajar los deportes, pues vi ahí muy claro que era mi vocación, pero especialmente la de ser maestra fue porque yo quería ser la maestra que nunca tuve. No sé si te habrá ocurrido como a mí, pero yo en la escuela me aburrí mucho, es triste que lo diga, pero es así y pasé muy desapercibida. Fíjate que a mí me encanta hablar y yo nunca hablaba. Creo que si le pregunta a cualquiera de mis maestros que tuve en la etapa de primaria o secundaria, seguramente ninguno te dijese que yo hablaba mucho o que tenía una buena capacidad de oratoria o de expresión oral, porque antes teníamos una ratio muy alta en las clases, 37, 38 niños, la enseñanza era muy mecánica, era muy militarista, era lo que de muy mando directo, lo que decía el maestro, no estaba permitido hablar, estaba mal visto hablar, de hecho te castigaban, te penalizaban por hablar con tus compañeros y entonces yo en clase pasaba totalmente desapercibida, en silencio, hacía las tareas, siempre las hacía bien, pero en silencio. Entonces yo me aburría muchísimo. Estudiaba porque era lo que entendía que era mi trabajo, estudiar en ese momento, en esa etapa educativa, pero no fui feliz en la etapa de la escuela. Entonces pensé que por qué no ser la maestra que a mí me habría gustado tener en mi infancia. Y por eso decidí estudiar maestra de educación física. Fíjate que has orientado tu vida por todo lo contrario a lo que a ti te pasó, ¿no? Porque ahora uno de tus principales objetivos es darle a cada niño el valor que tiene, reforzar lo bueno que tiene y que él mismo se diferencie del resto, porque cada uno somos diferentes, tenemos nuestras grandezas, ¿no?
Efectivamente, yo creo que la escuela está llena de talentos y de capacidades muy diversas que sirven para enriquecerse unos de otros, pero si no le damos la oportunidad, planteando, nosotros como maestros tenemos la obligación de descubrir los talentos. ¿Y cómo se hace eso? Pues evidentemente con un libro de texto de una editorial únicamente no se puede lograr. Yo tengo que plantear en mi clase actividades, tareas y ejercicios que vayan encaminados a trabajar distintas disciplinas y de diferentes perspectivas. Es decir, en mi clase tiene que haber actividades preparadas para la oratoria, para la cocina, para el debate, para el periodismo, para el deporte, para el arte. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener una forma de aprender y un talento que ofrecer. Y la creatividad, es cierto que yo pienso y estoy convencida que no se puede crear de la nada. Creo que la persona creativa nace siendo creativa, pero tenemos que descubrir esa creatividad para potenciarla e impulsarla. Y muchas veces yo digo que apagamos estrellas desde el colegio y también desde el hogar. Hay que escuchar más a los niños. Y luego la uniformidad de los niños, ¿no? Todos tienen que sacar las notas, todos queremos compararnos con todos. Y los padres, que ahí tenemos la culpa o la responsabilidad de los padres, ¿no? Sí, a veces... Y ya que eres madre y ya estarás, no sé si estarás en un grupo de WhatsApp de padres. No, porque todavía es muy pequeñito. Muy pequeño, pero eso se las trae. También si quieres luego hablamos de eso. Pero, sí, podemos hablar de eso también. Pero quiero decir que es que nos esforzamos y queremos todos igual, que destaquen, que no sobresalgan, pero claro, hay que buscar la grandeza de cada uno. Sí, pero al final creo que nos estamos equivocando un poco como sociedad. Yo últimamente digo que tenemos 4 grandes enemigos en la sociedad y el primero para mí es la pérdida de valores, el segundo es la vagancia, creo que estamos perdiendo el esfuerzo por completo, tenemos la pérdida del contacto con la naturaleza, que es terrible, y las adicciones. Y en eso tenemos mucho que ver la familia. Tenemos niños, yo veo a diario en el paseo de mi pueblo, niños bebiendo Red Bull. Y para mí eso es una adicción. Es que no solo hablamos de adicción, hablo de consumo de pornografía cada vez más temprana edad. A los 8 años está la media hora en España. O te hablo de la pandemia del azúcar. La pandemia del azúcar, encontrar en la mayoría de los recreos niños que están consumiendo bollería industrial y chocolatina. Entonces tenemos una gran responsabilidad como familia. Y ahí, en lo que tú decías de los grupos de WhatsApp, estamos intentando facilitarle a nuestros propios hijos, allanarle el camino, pero no se trata de prepararle el camino para ellos, sino de prepararlos a ellos para el camino. Entonces, en ese sentido, ha bajado mucho la exigencia. La exigencia como familias hacia nuestro hijo ha bajado mucho porque estamos continuamente protegiéndole y la vida al final le va a hacer aprender de un modo u otro. Flaco favor. Efectivamente. Y por otra parte, protegiéndole y justificándoles de ciertos actos que tienen que asumir con sus consecuencias lógicas a su edad, ¿no? Y luego está la falta de exigencia también del sistema educativo, ¿eh? Porque si hablamos ahora mismo, hace poquitos días hemos tenido las pruebas de diagnóstico, no sé si las conoces, sí. Están en 4º de primaria y en 2º de la ESO, el nivel es bajísimo, bajísimo. Cualquier alumno, incluso sin estudiar, con poco, incluso sin escuchar los audios que vienen prescritos en el área de lengua y literatura, por ejemplo, puedes responder las preguntas con una total facilidad. Entonces, no sé qué estamos planteándonos en nuestro país ahora mismo. Tener mediciones que nos digan que todos los niños son excelentes y brillantes a nivel de que el país quede mejor de cara a Europa o de cara a otros países, no lo sé, pero la realidad es bien distinta. Yo hace poco escribí un artículo que se titulaba Analfabetos titulados. Y yo siempre hablo y refiero a mis abuelos. Mis abuelos eran analfabetos en el sentido de que no sabían leer y escribir, pero sabían muchísimo más de lo que quizás sepa yo hoy en día. Entonces yo hablo de los analfabetos titulados, que hoy en día todo el mundo titula, pero ¿cómo titula? Entonces no sé si es que al país o a la sociedad le interesa que seamos cada vez más ignorantes para manipularlos mejor. Bueno, podría ser. O no sé en qué sentido va encaminada la quitar el libre pensamiento y la capacidad crítica de una persona, ¿no? Probablemente. Es de alguna manera adoctrinar para controlar al pueblo, ¿no? Pero al final el nivel de exigencia es tan bajo que cada vez va a menos. Y entre que no hay cada vez más vagancia, menos esfuerzo y menos exigencia, no sé dónde vamos a llegar, pero desde mi punto de vista tenemos que cambiar. El paradigma de la educación tiene que cambiar desde la casa y desde la escuela. Fíjate, hablando de la vagancia, de los grupos de WhatsApp, de los padres y madres de los pequeños, es que está la frase de tenemos mañana examen. ¿Cómo que tenemos mañana examen? Sí. Tenemos que estudiar matemáticas, pero perdón, si el que tiene que estudiar matemáticas es el pequeño. Efectivamente. Es como que nos hacemos cargo de algo que no tiene por qué ser nuestra responsabilidad, sino la de ellos. Ya estamos ahí, de alguna manera, limitando sus posibilidades, ¿no? Sí, y haciéndole mucho más dependiente.
menos autónomos. Y al final los niños se acostumbran, esto es como todo. Si tú estás acostumbrado a que tu mamá te ate los cordones todos los días, pues tú llegarás a quinto de primaria, como es el caso de algunos alumnos, y no sabrán atarse los cordones. Entonces, no es que los niños sean torpes, no es que sean más torpes ahora o menos inteligentes, es que están mucho más cobijados por sus familias, que creo que lo harán desde la mejor, lo estarán haciendo desde su mejor perspectiva, o ellos creerán que es lo mejor para su hijo, pero nos estamos equivocando. ¿Qué piensas del padre que quiere saber más que el maestro? Bueno, creo que hay y tomar decisiones e incluso poner en duda el trabajo bueno, pues el criterio de ese profesional. Hay mucho intrusismo hoy en día, porque creo que todo el mundo sabe hoy en día de periodismo, de deporte y de escuela. No sé si estará de acuerdo conmigo, sí, pero totalmente. Creo que son las 3 profesiones o los 3 oficios que creo que todo el mundo sabe u opina de ellos sin saber. Buscamos mucho de las redes sociales, en internet, nos dejamos llevar por todo lo que pone en lo que es pues, la digitalización que tenemos y la tecnología, y con esa premisa vamos a las tutorías, vamos a los colegios exigiendo lo que creemos nosotros como familias que es lo correcto para nuestro hijo, y sin tener en cuenta o darle el respeto que merece la figura del maestro. Y si ya esos comentarios lo hacen delante de los pequeños, ya la figura del maestro está totalmente desacreditada. Totalmente. Como mañana va el maestro y le dice, oye, chico, esto, cuando dice, no, sé, es que mi madre ya dice que tú... Sí, además lo verbalizan. Los niños, claro, son tan inocentes, que están tan cargados de verdad, que verbalizan, en algún momento verbalizan lo que escuchan en casa, ¿no? Y al final, pues en casa, en la gran mayoría de los casos, tristemente, se desautoriza a los docentes, se habla mal de la figura del maestro y se justifican falta de estudio, falta de trabajo, de rutina de los hijos, echándole la responsabilidad al docente. ¿Qué es lo primero que cambiarías del sistema actual? ¿Qué es lo que crees que puede estar haciendo más daño y evitando que la evolución pues vaya por un camino aceptable y más enriquecedor para ellos? Una pregunta muy complicada, porque quizá sobre papel, yo siempre digo que sobre papel todo cabe, y sobre papel es cierto que la ley está bien, pero no solo la que hay ahora, es que estaba bien la anterior quizá, ¿no? Porque sobre papel hay cosas que están muy bien. Hablamos de transversalidad, hablamos de proyectos interdisciplinares, hablamos de metodologías activas, hablamos de innovación, hablamos de muchísimas cosas. Pero es cierto que yo cambiaría, lo primero, como te he dicho antes, en la formación universitaria de los maestros, ¿vale? Pero desde la universidad. Luego, es que para mí hay que romper la jerarquización de la escuela. Todavía pensamos que un maestro de universidad es más válido que uno de educación infantil. Uh-huh. Fíjate qué triste en un país, ¿no? Y la base de un sistema educativo es la educación infantil. Entonces, para mí, creo que tenemos que romper la jerarquización. Un maestro de universidad tiene tanta valía, tanta importancia como un maestro, claro, de educación infantil. Es que partiendo ya de la nota que te piden en la selectividad para entrar a hacer magisterio, es que ya me parece que es un insulto a la carrera y a la profesión. Efectivamente, a mí también me lo parece. Entonces, es como decir, bueno, si no vales para otra cosa, cógete magisterio, ¿no? Pero es que es mucho más allá de eso. Es que magisterio para mí es la profesión más importante quizá de la sociedad, porque es la formadora de del resto de oficios que hay en el mundo, ¿no? Y sobre todo estás tratando con niños y niñas. Cómo le hablas, cómo empatizas, cómo le motivas, cómo te pones en su lugar, cómo resuelves quizá otros problemas y otras necesidades que tenga, que vienen de fuera o afectan de otra manera, ¿no? Pero sí, yo cambiaría la jerarquización, y lo que haría sería meter a profesorado motivado, innovador, que está trabajando en el aula actualmente, en todos los niveles educativos, a que haga colaboraciones con la universidad, pero de forma oficial. Ajá. No que a mí me digan, oye Lourdes, ¿te apetece venir hoy a dar una charla, como me ha pasado a la Universidad de Jaén o a la Universidad de Granada, a dar una charla a los futuros maestros? Y yo voy encantada, pero eso no está oficializado. Entonces eso depende de que alguien que sea amigo mío o amiga mía que trabaja en la universidad me diga, oye Lourdes, vente para acá. Tiene que ser algo oficial. ¿Para qué? Porque muchas veces los maestros de la universidad no pisan la realidad actual que hay en la educación. Entonces yo puedo ser una perfecta maestra de universidad, pero llevar 20 años sin haber dado docencia in situ en un colegio, y la realidad educativa cambia muchísimo. Si yo me fuese ahora 5 años y dejase la educación, yo no podría hablar de educación el año que viene. Uh-huh. Porque estaría totalmente desconectada de educación. Muchas veces digo, es que hay algunos educadores que son muy temerarios, que se ponen a dar charlas o que han dejado la educación hace 10, 12 años y viven de dar charlas, pero están muy desconectados de la educación. La educación cambia a diario. Cada año es un nuevo reto, cambia la familia, cambia el alumnado, cambia la realidad,
incluso se puede cambiar hasta el lugar donde estás residiendo o en la ciudad en la que trabajas, ¿no? Y no tiene nada que ver una cosa con otra. Cambiaría también el tema del sistema, de la exigencia, de lo que te decía, de la exigencia ahora de la educación. Se exige mucho menos, tenemos que exigir más. Y sobre todo pensar que un libro está diseñado para tanto un alumnado de Madrid como un alumnado de Sorihuela del Guadalimar. Pero es que mi alumnado de Sorihuela del Guadalimar no tiene absolutamente nada que ver con un alumnado de Madrid, pero es el mismo libro. Entonces creo que ahí estamos fallando en algo. Tenemos que, por un lado, le pedimos mucha burocracia a los docentes, pero creo que esa burocracia es innecesaria y que es poco útil para la proyección del alumnado y que hay que darle más autonomía a los maestros para que creen sus propios recursos, que no tengan tanta seguimiento por parte de la administración educativa, porque puesto que tú ya estás allí, se supone que eres el profesional de eso, pero que tendríamos que cambiar el tema del libro de la editorial, hacer las cosas más adaptadas a las realidades concretas educativas, creer más en la figura del docente y recuperar esa valía, ¿no? Un profesional llega, saca las oposiciones, aprueba, consigue plaza fija. Los inspectores están para controlar que se desarrolla. ¿Pero tú has encontrado con algún caso que algún profesor que no estaba ejerciendo bien su trabajo lo han echado? No. Yo me encontré un caso de una compañera en Málaga y yo llevaba trabajando 3 años nada más, era una novata total, y lo único que pasó fue que lo trasladaron a otra ciudad, ¿vale? Pero al final están sufriendo otros alumnos, otros niños de otro lugar. Entonces hay que tener más mano firme, más mano dura con estas cosas. Y más control, ¿no? Y más control. Es que estamos hablando de algo tan sensible como son los más pequeños. ¿Ha habido algún momento en tu carrera profesional que hayas dicho, por favor, yo me quiero ir de aquí por, no sé, por alguna experiencia desagradable o porque te hayas quedado sin fuerzas en algún momento? Querer irme no, nunca. Pero es verdad que hay momentos en los que has querido tirar la toalla, pues por el tema que te decía antes, a veces porque por la familia, otras veces por el sistema educativo, y tristemente hay muchos fuegos que apagar hoy en día en educación. Yo digo, ahora que estoy en la dirección, hay muchos fuegos que apagar, hay muchos días que te pasas el día apagando fuegos innecesarios, que quizás si fuésemos más empáticos en la sociedad y tuviésemos más respeto hacia las profesiones ajenas, pues nos evitaríamos, ¿no? Y dedicaríamos ese tiempo realmente a lo que merece la pena y la alegría, que son los niños. ¿Qué acciones diferentes hay del colegio que diriges a un colegio normal? ¿Qué novedad aporta tu presencia, por ejemplo, ahí en la dirección? Lourdes. Bueno, yo no quiero ser tan ambiciosa. ¿Pero qué haces que no se hace en otros sitios? Bueno, pues no sé si se hará o no en otros sitios. Yo también es cierto que desde que empecé a hacer cosas nuevas también he contagiado, y estoy muy feliz de haber contagiado en positivo a determinados docentes que han replicado proyectos míos en otros centros. Pero ¿qué cosas se hacen? Pues nosotros somos pioneros actualmente en que tenemos el primer programa de radio y televisión escolar con una asignatura de diseño propio aprobada por la Junta de Andalucía, que se emite todos los sábados en 10TV de 1 a 1:30. Ajá. Y tenemos explicado todos los contenidos curriculares de la etapa de primaria a través de vídeos divertidos que hacen los alumnos. Entonces, en eso sí que somos pioneros, porque creo que es el primer programa educativo hecho por niños para niños. Y pioneros, pues bueno, metemos un burro en el colegio para explicar Platero y yo. Creo que intentamos hacer la mayor cantidad posible de actividades experienciales. Todas las efemérides están encaminadas a que sean experienciales. No tenemos ninguna efeméride, por ejemplo, la Constitución, pintar una banderita roja. No, pues nosotros tenemos unas elecciones democráticas reales, en las que el alumno pues tiene una mesa electoral, hacen sus votaciones, diseñan sus propios DNI, se visten de reyes y reinas, de guardias civiles y policías, hacemos el sorteo de la mesa electoral, el censo. Creo que todo lo intentamos hacer de forma experiencial. Tenemos el proyecto Alcohol en Bici, desplazamiento activo. Tenemos un aula de cocina, cocinamos. Creo que intentamos hacer las cosas en la medida de lo posible, que estén vinculados los contenidos teóricos a las cosas experienciales, para que a través de la sorpresa y la emoción puedan aprender, ¿no? Más y mejor. No quiere decir que esto sea magia, ¿no? El alumno que no se esfuerza, que no quiere trabajar, da igual el método que le presentes, pero es verdad que algo más se le va a quedar, porque todo lo que forma parte del recuerdo, en la sorpresa y la emoción, que genera un aprendizaje mucho más en el tiempo, ¿no? Claro.
exámenes sí, exámenes no, memorizar sí, el eterno debate, ¿no? En la enseñanza, cómo se aprende más y mejor, cómo ese aprendizaje es más duradero en la memoria, no sé. La memoria es necesaria trabajarla siempre. Yo creo que decir que no es necesario memorizar es engañarnos a nosotros mismos y pensar que al final, por lo que estoy diciendo, la exigencia está bajando. Ahora, ¿qué memorizar? Lo que tenemos que pensar es que hay cosas del sistema educativo del siglo XIX que son buenas. Por ejemplo, la escritura en papel. A mí me parece, además ya hay estudios que lo dicen, se trabaja mucho más la parte cerebral escribiendo a mano que escribiendo a ordenador. Entonces, hay cosas que son necesarias. Un alumno tiene que escribir en papel en la etapa de primaria. ¿Por qué? Pues porque se están trabajando cosas como la ortografía que se potencian mucho más y se afianzan mucho mejor trabajándolas sobre papel. ¿Es importante memorizar? Claro que sí. Ahora, ¿qué memorizo? ¿Es necesario memorizar quizá una cosa que voy a tener a golpe de botón? Pues quizá no, ahora no, porque antes teníamos un sistema educativo donde no teníamos información digitalizada y ahora sí, pero hay cosas que son necesarias memorizar. Por ejemplo, las tablas de multiplicar. Eso nunca va a pasar de moda. Desde mi punto de vista hay que memorizarla, porque si yo ahora voy al supermercado a comprar y de repente quiero hacer el porcentaje de un pantalón que me quiero comprar, lo hago memorísticamente. O quiero comprar una bolsa de galletas y hago una multiplicación, una suma, lo que voy a entregar, la devolución que me van a dar. Si no estamos creando seres, desde mi punto de vista, inútiles. Porque si necesitamos sacar la calculadora para absolutamente todo, el día que no tengamos calculadora, que haya un apagón general en el mundo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pensar? Me parece que la educación financiera es fundamental hoy en día. Claro. Es fundamental para saber echar una declaración de la renta, para saber calcular el presupuesto de un viaje que quiero hacer y que me salga más económico, para cualquier cosa, o echar una beca. Es que hace unos años no sabíamos hacer esos trámites burocráticos, que son necesarios. Vayamos o no a la universidad, porque todos podemos tener hijos y necesitamos rellenar una beca, hacer una declaración de la renta, o que no nos engañen sacando los billetes de un avión, ¿no? Entonces hay cosas que son necesarias memorizarlas y que son importantes trabajarlas. La universidad. ¿Todos los niños tienen que ir a la universidad? Para nada. Es que tenemos el debate de los padres, vamos, que tengo un hijo, a ver si no va a ir a la universidad, pero bueno... ¿Eso le va a dar más felicidad en su vida? No. Es que... Para nada. Fíjate, yo en mi libro Aprendizaje para la Vida, más allá de las teorías, siempre digo que hay 3 errores grandísimos que cometemos. Y voy a ir muy rápido los 2 primeros. El primero que digo es que intentamos separar la diversión del aprendizaje. Porque es que la diversión tiene que ir de la mano del aprendizaje. El segundo, que intentamos tratar a todo el alumnado por igual. Pero es que todo el alumnado es diferente. Y el tercero que digo es que pretendemos reducir la educación a ir a la universidad. Pero es que no es así, porque en la sociedad necesitamos muchos oficios y profesiones. Fíjate, últimamente no... Bueno, lo bueno de la FP ahora, que están saliendo unos grados y una gente muy preparada. Estupenda. Y llegando al sitio donde quieren llegar y esas vocaciones que tienen y que quizás en la universidad no encuentren esa respuesta, ¿no? Efectivamente, pero es que además no encuentran esa respuesta a los niños, los adolescentes como adolescentes, pero la sociedad también necesita otras respuestas. ¿Qué ocurriría si todos fuésemos periodistas, Victoria? Claro. Entonces yo siempre digo, necesitamos de todos los oficios, de todas las profesiones, y no hay un oficio o profesión mejor que otra. Puede haber alguna que tenga mayor responsabilidad, ¿no? Como una medicina, como ser maestro o como ser comunicador, pero que tenga mayor responsabilidad no quiere decir que tenga más importancia. Para mí el panadero es súper importante, el carnicero es fundamental, un fontanero, un electricista, que hoy últimamente se necesita mucha demanda de albañilería, de fontanería o de electricidad, y son oficios buenísimos. Estamos un poco locos con la titulitis, ¿no? Sí. Muy locos con la titulitis. Lo que tenemos que hacer es que nuestro alumnado sea feliz, que descubra su talento y que haga lo que haga desde el oficio que esté, sea capaz de transformar la sociedad a mejor, desde su oficio, siendo buena persona, haciendo su trabajo lo mejor posible, siendo un buen profesional. Pero ya está. Yo tengo un hijo, no me preocupa si va o no a la universidad, me preocupa más otros temas como son las adicciones, como es el bullying, el acoso escolar y todas estas cosas que hoy en día están muy debajo de la alfombra en determinada ocasión y que tenemos que sacar a la luz y encararlas, porque están ahí y son muy peligrosas y vienen pisando muy fuerte. El bullying es fácil de detectar por parte de un profesional, porque yo conozco casos de padres que hablan con los profesores, que en algunos casos no se han dado cuenta, en otros no sé si es que prefieren mantener el asunto callado porque pueda perjudicar al colegio, pero el profesor, el maestro lo ve claro cuando hay bullying. Puede haber 2 casos. Mira, a veces es muy fácil detectarlo. También depende del alumno, del comportamiento que tenga, pero también hay veces, como tú dices, que te encuentras con un muro de mutismo en lo que es la institución educativa. No sé por qué motivo. Lo que está claro, yo que estoy ahora mismo en la dirección jamás miraría para otro lado, porque si no me iría. Creo que hay que mirar de frente. A veces es fácil detectarlo y otras veces no.
¿Por qué? Porque tú imagínate un alumno introvertido que siempre está en silencio, aunque esté feliz está en silencio, que le gusta estar en solitario y a lo mejor está sufriendo acoso escolar, pero no ha cambiado su comportamiento. Entonces a lo mejor es más difícil de detectar. O es un alumno que le pilla en la etapa de secundaria y tiene un maestro cada hora que entra diferente y cambia mucho la perspectiva cuando no tiene un tutor fijo que pasa más horas al día con ellos. Entonces a veces es complejo y a veces es fácil, porque a veces el niño ha cambiado de un comportamiento extremo a otro totalmente diferente, o de repente el niño tenía un comportamiento que era muy bueno con sus compañeros y de repente no solo se puede sentir triste, sino también sentirse agresivo. Entonces, cuando nota ese tipo de algo está pasando, o en casa, o fuera de casa, o con su grupo de pertenencia, o con su grupo de iguales. Y en ese momento tienes que trabajarlo. Yo apuesto, en 2021 salió, no sé si sabes que salió la ley contra las violencias infantiles, la LOPIVI, ¿vale? Entonces, esa ley apuesta mucho por la prevención. Por eso te decía antes, hoy en día no hay que priorizar tanto un libro de texto, sino que hay que a lo mejor priorizar otra serie de cosas. A veces vemos a los maestros muy pendientes de querer terminar el temario, a mí me ocurre que lo veo, y a lo mejor no es tan importante terminar el tema 12 cuando acaba junio y hay que parar para trabajar y prevenir otra serie de cosas que son muy importantes para avanzar, no solo en la mejora del éxito educativo, sino en la mejora del éxito personal de una persona. Y eso es fundamental. Por ejemplo, la inteligencia artificial. La inteligencia emocional, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese sentido hay que prevenir mucho. Y hay que tener acciones de prevención. Desde el colegio como colegio, identidad de colegio, y también desde las aulas como cada profesor y profesora en su asignatura. Tenemos que prevenir. Educación física es un sitio clave para prevenir. Porque es un lugar donde se producen muchos conflictos, donde se trabaja en equipo, entre iguales, y es un sociograma perfecto para saber quién es el líder, quién está más dejado de lado, a quién eligen el primero en el equipo. Entonces, tenemos que prevenir. No solo, y la observación del maestro y de la maestra es lo primero, la observación. Y a partir de ahí, vamos a ver qué pasa. Las redes sociales, los modelos que se imitan por parte de los cada vez más jóvenes, ¿no? Hay muchos contravalores. Y además, tristemente, desde figuras muy relevantes, muy importantes en el mundo deportivo de nuestro país o en el mundo de actores y actrices, y hay muchos contravalores, porque últimamente se potencia o se visibiliza más los actos de agresiones o de contravalores que los actos de personas que desde la bondad hacen cosas positivas por la sociedad. Y los niños pues hacen viral y visualizan absolutamente todo. Muchas veces yo digo, dejamos un teléfono pensando que no es un peligro, y para mí un teléfono es aparte de una droga, un peligro brutal, porque tienen acceso absolutamente a todo, Y hay una ley, ya la Junta de Andalucía aprobaba hace unos meses que ya no se podía llevar los móviles a clase, pero se sigue llevando móviles a clase. Sí, y se siguen permitiendo. Sí, nosotros en nuestro colegio tenemos la suerte de que ningún alumno lo lleva. Es cierto que en algún momento puntual, al ser un semi-D, porque tenemos hasta segundo de la ESO, porque es un centro pequeño, algunos le hemos encontrado, pero una cosa muy puntual. Pero tenemos la suerte de que el alumnado no lleva móviles. Pero es cierto que yo a diario en mi pueblo, cuando paso con el coche para ir a trabajar a Sorihuela, sí que veo al alumnado del instituto que va con el móvil al colegio, todos van con el móvil al colegio. Pero claro, el profesorado está atado de pie y mano, no puede registrar las mochilas. Ahí la familia juega una parte muy importante para que los alumnos no lleven el móvil al colegio. Es una situación complicada. ¿Qué noticias has escuchado últimamente que te han hecho perder la esperanza en la humanidad, Lourdes? Bueno, la esperanza en la humanidad nunca hay que perderla del todo. Por supuesto. Yo creo que siempre hay que tener esperanza en la humanidad, pero es cierto que yo como profesional de la educación física, la Champions League de hace relativamente pocos días en Francia, pues donde hubo 2 muertos, me parece brutal que en un acto deportivo sigan ocurriendo esas cosas en el siglo en el que estamos, en la época en la que nos encontramos, y que se siga proyectando que algo que tiene que ser una competición sana, un fair play, un juego limpio y valores deportivos, que fue el origen de las Olimpiadas, los valores deportivos entre los seres humanos, pues que sigamos mostrándole al mundo y a los niños y niñas que cuando hay un equipo que gana hay que celebrarlo con violencia y cuando pierde igualmente. Entonces debería haber acciones a nivel mundial que fuesen mucho más sancionadoras contra los clubes o contra las personas que hacen este tipo de actos vandálicos. Y todo lo contrario, esa noticia que te devuelve la esperanza.
Te voy a decir otra noticia también que me ha hecho también perder un poco la ilusión, que es el caso de violencia vicaria que hubo hace pocos días en Bilbao, con el papá que asesinó a su hija de 13 años. Creo que te hace perder un poco la ilusión cuando pensamos, o quiero pensar, que la figura del padre o de la madre son las más importantes y somos las figuras que más protección debemos dar a nuestros hijos. Y si hoy en día seguimos viendo cómo madres y padres asesinan a sus hijos e hijas, me hace perder un poco la esperanza, porque se supone que somos su refugio, ¿no? Entonces, para los niños y niñas es algo que es muy duro, ¿no? Muy difícil. Y dos noticias que me han hecho recuperarla, aunque parezca una que me ha hecho perder, pero me ha hecho recuperarla, el caso del pediatra vasco, que en un principio parece que puedes perder la esperanza porque fue amonestado, ¿no?, por haber trabajado en su tiempo libre cuidando a una niña en cuidados paliativos que estaba en fase terminal, pero luego esa cosa que puede ser negativa y te hace decir, jolines, es que estamos penalizando a una persona que es buena, que es buena, porque en su tiempo libre, sin que nadie, de forma altruista, está dedicando su tiempo a acompañar a un momento tan duro y tan difícil como es la muerte de una niña. Pero luego me hace que recuperar la confianza en la humanidad, el que ha conseguido crear una ola de personas que han salido a protestar en su defensa, es decir, este hombre estaba haciendo esto bien, porque se le penaliza, y han conseguido que en el País Vasco se imponga que las 24 horas del día estén atendidos por sanitarios los niños y niñas que están en fase terminal. Entonces, por una cosa negativa, ha conseguido una ola de humanidad y de generosidad de personas que han salido a defenderle, ¿no? Qué bonito. Bueno, tenemos una costumbre en este programa de dejarnos preguntas. Y la persona anterior a ti, entrevistada, ha sido, bueno, el obispo de Jaén, Sebastián Chico, y esta era la pregunta que te dejaba sin saber que ibas a ser tú la próxima persona. Así que vamos a verlo. Venga. Bueno, pues yo la pregunta quizás va por ese lema que yo he dicho anteriormente. Es decir, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú en tu vida para hacer crecer a la sociedad, es decir, a la gente que te rodea, y por tanto que sean felices? ¿Qué has hecho tú en tu vida? ¿Qué hitos has podido hacer en tu vida o has vivido en tu vida para hacer crecer a la sociedad, es decir, a la gente que tienes a tu alrededor, para que sean felices? Bueno, Lourdes, ¿qué le decimos? Bueno, creo que para transformar la sociedad a mejor, yo no sé si habré hecho algo, pero por lo menos lo he intentado. Creo que he creado proyectos en los cuales he impregnado de valores el significado último de esa tarea en la educación, ¿no? Por ejemplo, el proyecto Capas para todos los superhéroes y superheroínas, donde mi alumnado trabaja creando una feria solidaria con el objetivo de recaudar fondos económicos para donarlos a la asociación ALES, que lucha contra el cáncer infantil, y que luego podamos ir al hospital de Jaén a hacerle a la planta de oncología la feria a los niños y niñas que padecen la enfermedad, de forma que están trabajando la empatía con sus iguales y la solidaridad. Llevamos unos años sin poder ir por el tema desde que vino la pandemia, pero todos los años hacemos el proyecto, aunque no podamos venir al hospital. Esperamos volver a recuperar esa excursión solidaria. Pero creo que si he hecho algo es intentar que los niños y niñas que se acercasen a mí, no sé si lo he conseguido, pero lo he intentado, se fuesen un poquito más felices o igual de felices que vinieron, pero no más tristes, y algo más motivados y pensando que tienen un talento muy importante y que su capacidad es tan válida como la de otros. Bueno, pues el momento de que tú dejes una pregunta para la próxima persona, que no sabemos quién va a ser y a qué se va a dedicar. Pues bueno, no sé si es pregunta como tal, pero creo que hoy en día como familias, y yo ahora que soy mamá recientemente hace 2 años, pues me planteo mucho, es que decimos, es muy fácil decir yo por mi hijo moriría, ¿no? Porque morir por tu hijo es muy fácil, pero ¿tú por tu hijo cambiarías? ¿Cambiarías tu forma de hablar, tus hábitos, tus salidas, tu forma de alimentarte, tu forma de cumplir la educación vial? No sé, entonces yo mi pregunta para el siguiente o siguiente invitada sería decirle qué estarías dispuesto o dispuesta a cambiar por el beneficio de tus hijos o hijas o por el beneficio de los niños y niñas de la sociedad, porque yo siempre digo que somos un referente educativo todas las personas, no solo los maestros y las familias, todas las personas. Si yo como persona y como sociedad cruzo por el paso de peatones cuando está en verde
si tiro la basura a la papelera, si no tiro las colillas al suelo. Siempre seguro que va a haber un niño o una niña que me observa y va a imitar mi comportamiento o va a ver lo que está bien o mal de la persona adulta que lo hace, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué estás dispuesto a cambiar o qué estarías dispuesta a cambiar para mejorar la educación de los niños y niñas o de tu hijo e hija? Vale, pues dejamos la pregunta ahí. Lourdes, me ha gustado mucho ese taller que estáis haciendo con el tema de los medios de comunicación. Decías antes que ahora son todos periodistas, son todos maestros. Pero hay una analfabetismo mediático impresionante, sobre todo en las edades más pequeñas, ¿no? Que no tienen el contacto con los medios de comunicación tradicionales, se informan mal, lo que Internet quiere que les llegue. Entonces, esto de poner en marcha un taller de estas características está ya colocando a esos chiquillos pues de una manera en un sitio privilegiado con respecto al resto, porque van a saber lo que significa la veracidad, el contrastar una noticia, algo tan serio como es el periodismo, ¿no? Que la sociedad lo tiene denostado, pero creo que es porque no lo conocen. Sí, totalmente. Además que hay que analizar las noticias falsas, contrastar en diferentes fuentes de información y canales, hay que ver de qué tipo o de qué forma hago la redacción de la noticia y también pues las entrevistas son fundamentales, trabajar la oratoria, el vocabulario, la expresión oral, la desinhibición, la pérdida del miedo escénico y valorar mucho más la profesión del periodismo, ¿no? Lourdes, ha sido un placer que estés aquí. El placer es mío siempre. Y hablar contigo de todas estas cosas, de tu gran valía al frente de un trabajo tan importante. Yo siempre he dicho que para mi hija quiero un buen maestro y un buen médico. Bueno, eso es fundamental. Siempre lo he dicho y siempre lo diré, ¿no? Para mí es la gran carrera, el gran oficio, el maestro, el que va a sembrar, el que va a ayudar a los padres a crear una sociedad del mañana, ¿no? Fíjate de lo que estamos hablando. Y además sí, que el maestro verdadero de vocación no echa balones fuera, porque podemos tener muchos hándicaps de burocracia, de cambios de legislación, de todo lo que tengamos, pero siempre tenemos que ver la oportunidad y por qué elegimos ser maestro o maestra y ver ahí en nuestra vocación que somos el trampolín para cientos de niños y niñas y familias. Y al final no podemos echar balones fuera si eres un maestro de vocación o si eres un médico de vocación. Muchas gracias, Lourdes. Gracias a ti, Victoria.